Listo, entonces continuamos con lo referente a los controles terciarios. Aquí se refiere a lo del trabajador. Mencionábamos limitar el tiempo de exposición. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Listo, vamos a continuar entonces. Existen también otros controles en la práctica de trabajo y operaciones, referente o se refieren a los cambios en la forma de realizar el trabajo para reducir la exposición personal, ocupacional. Aquí tenemos algunos ejemplos como procedimientos de bloqueo y etiquetado, de almacenamientos adecuados de materiales peligrosos, de manipulación correcta de materiales y espacios confinados. Sobre todo este tipo de métodos se utilizan en trabajos de alto riesgo, como son espacios confinados, en alturas, en lo que son trabajos eléctricos, sobre todo en manejo de químicos, que hay una gran exposición y aunque la probabilidad es mínima, la consecuencia puede ser fatal. Tenemos también el método controles al trabajador, en lo referente a la capacitación. Esta medida es muy importante porque ayuda a que las otras medidas sean más eficientes. El trabajador debe conocer los efectos en la salud que se producen por los factores de riesgo existentes en los lugares de trabajo, las maneras más seguras de trabajar y los métodos para controlar los riesgos y prevenir las enfermedades y los accidentes en el trabajo. Es importante también, y de igual forma no se consideró este tipo de medidas en el taller de la anterior clase, son lo referente a los exámenes médicos. Esta medida debe aplicarse siempre. Se debe tener lo que son referente a los exámenes médicos de ingreso, es decir, cuando una persona recientemente va a ingresar al trabajo, es necesario que antes de incluso de eh, que vaya al primer día de labor, ya tener los exámenes médicos y que el médico ocupacional sepa cómo se encuentra esta persona. También vamos a tener los exámenes médicos periódicos, que es lo referente a los exámenes médicos anuales, es decir, una vez en el año. Y también los exámenes médicos de retiro, que esto se refiere a que todo trabajador que renuncie o que sea despedido debe contar este tipo de exámenes. Es una forma de averiguar la eficiencia de los métodos de control para detectar operarios susceptibles a la acción de las condiciones de trabajo y la necesidad de aplicar medidas de prevención, y facilita además la ubicación del trabajador según el tipo de labor. Para este tipo de exámenes va a depender mucho la actividad laboral que se lo vaya a hacer. Es muy diferente los exámenes, ya sean de ingresos periódicos o de retiro, del personal administrativo que de pronto un operario. En sí, para trabajos que sean o impliquen mayor riesgo, el médico ocupacional va a necesitar que se realicen nuevos exámenes también, o exámenes específicos. Y bueno, por último tendríamos, como ustedes conocen, son los equipos de protección personal, que son elementos complementarios y no sustitutos de las medidas de control primaria y secundaria. Se acostumbra a recomendar el uso de EPP porque es la respuesta más barata a los problemas de salud y de seguridad, pero no siempre es la más satisfactoria. Como les comentaba en la anterior clase, normalmente se tiene en cuenta que cuando se escucha cuál serían las medidas de control o la jerarquía de control, siempre mencionan lo primerito que son los equipos de protección personal. Como hemos estado viendo en esta serie de clases sobre jerarquía de control, el equipo de protección tomen en cuenta que es la última medida, es decir, o también puede ser una complementaria. ¿Ya? Podemos tener
controles en la fuente y también los equipos de protección personal. Si se agota todos los recursos y dependiendo de la empresa o del giro del negocio, pues por último tendríamos los equipos de protección, más no como primera opción. Tomen mucho en cuenta esto. Y bueno, aquí podemos tener en lo referente de equipos de protección, o va a existir desde la cabeza, como son el casco, para los oídos, lo que son las protecciones auditivas, como son los protectores eh, tipo campana, como estamos viendo en el gráfico. Vamos a también a tener endoorales. Vamos a tener también algunos equipos de protección para la vista, como son gafas, pueden ser máscaras también. De las manos también tenemos diferentes tipos de guantes, que es de acuerdo a la actividad económica que se la realice. Vamos a tener también lo que son referente a al equipo de protección de los pies, como son las botas o botines, que deben ser antideslizantes, incluso también dieléctricos. Tomemos mucho en cuenta, y esto también ha pasado, lo que es referente a la ropa de trabajo, ya sea puede ser un jean, una camisa, eso no se considera como un equipo de protección personal. Es considerado como ropa de trabajo o vestimenta. Listo. A ver, ¿alguna duda, inquietud, novedad? Stacy, ¿alguna novedad? ¿Pregunta? Luis Enríquez. No, todo está claro. No tengo ninguna pregunta. Galo. Todo está claro, ingeniero, muy claro. A ver, Evelyn. Sí, todo está bien. Listo, entonces, como ustedes han visto y desde mi experiencia, pues lo más complicado que se hace, sobre todo al inicio de lo que es de prevención de riesgos laborales, es lo referente a los controles de riesgo, debido a que hay muchos tipos y a veces es complicado identificarlo. Se ha realizado lo que son una investigación en donde ustedes pudieron buscar en internet algunos tipos. Hicimos un reforzamiento también en un taller en clase y también nuevos métodos para que ustedes tengan una serie de, valga la redundancia, de herramientas para que ustedes puedan aplicarle cuando digamos que sea lo más óptimo. Tomen en cuenta también es que no todas las técnicas, métodos que se les ha indicado van a aplicar en todos los lugares. E incluso en las mismas, digamos que en los mismos sectores no van a aplicar porque depende del medio ambiente. Como por ejemplo, si ustedes están en una minera, van a ver, al ser lugares diferentes, no van a cumplir o no van a aplicarse los mismos métodos de una minera que de otra, por más que sean lo mismo y realicen la misma actividad económica. Eso ya depende de ustedes como analistas, de ver cuáles son aplicables y sobre todo, como les decía, pues ahí se tiene que analizar correctamente. Porque si ustedes, digamos que desde el inicio dicen, ¿saben qué? En la tecnología me enseñaron a que tiene que ser en la fuente. Por lo tanto, las instalaciones que valen $1.000.000 están mal ubicadas. Lo que yo les propongo es que cambien el lugar de las instalaciones. Por ejemplo. Si bien es cierto, es una medida de control, pero también hay veces que no van a ser factibles. Sin embargo, eso ustedes tienen que analizar y aplicar de acuerdo a la realidad en donde se encuentran. Con eso hemos culminado lo que es lo referente a jerarquía de control de riesgos. Vamos a continuar con otro tema
que es referente a la normativa legal aplicable a la seguridad y salud en el trabajo, que también es importante que ustedes lo conozcan y que lo puedan también aplicar. Como les mencionaba, ustedes deben conocer de lo que es la normativa. Sin embargo, no son abogados ni tampoco van a aprenderse al pie de la letra. Pero es importante que ustedes conozcan y sepan en dónde está ubicado de acuerdo a la situación que ustedes se encuentren. Vamos a comenzar. Bueno, tenemos en la normativa de seguridad y es importante que ustedes conozcan que esta pirámide es una pirámide de Kelsen, en el cual se encuentra una, valga la redundancia, una pirámide de jerarquía de normativas. ¿Ya? Esta norma, conforme sea superior, va a ser mayor, de mayor aplicación. Sin embargo, si algún artículo o alguna situación se contrapone o dice lo contrario, la norma que va, digamos que a tener mayor validez es la que mayor se encuentre en la parte superior. Por lo cual tenemos lo siguiente. La primera que va a ser la Constitución de la República del Ecuador. Sobre todo va a ser la vigente, la que se encuentra en la del 2008, me parece. Vamos a ver también que el Ecuador aplica algunos convenios internacionales referente a la seguridad y salud en el trabajo o también referente a la prevención de riesgos laborales. Vamos a tener también aquí leyes y códigos. En el siguiente nivel vamos a tener reglamentos, regulaciones, normas CINE, entre otras. Y por último vamos a tener las ordenanzas municipales. Esta pirámide es importante porque de acuerdo a su magnitud es importante que ustedes lo puedan aplicar. Por lo tanto, vamos a tener como primera la revisión de la Constitución de la República. Como ustedes sabrán, la Constitución tiene varias partes, es muy extensa, es más o menos de unas 350 a 400 hojas, de las cuales no vamos a revisar todo, sino lo que he considerado más importante que ustedes sepan y lo que está vinculado a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, se ha tomado los siguientes artículos que son los más representativos. En el título sexto del régimen de desarrollo, en el capítulo sexto, sección tercera, menciona sobre las formas de trabajo y su retribución. En el artículo 326, numeral 5, manifiesta que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. ¿Qué nos querrá decir eso, Elvia? Esto quiere decir que el ambiente tiene que ser el adecuado, ¿no? O sea que, bueno, la Constitución nos dice que como tenemos derechos, también tenemos obligaciones en primer lugar. Para el trabajador se dice que derechos son inalienables e irrenunciables. Esto quiere decir que el empleador está en la obligación de proporcionar todas y cada una de estos artículos que constan en esta Constitución, la cual es un derecho para nosotros los trabajadores. Ya, gracias, Elvia. Vamos con Shelly. ¿Qué opinas sobre este artículo? Bueno, pues dicen, yo opino que es muy bueno ya que se refiere a los derechos que tenemos cada uno para realizar nuestras labores. Ya. José Luis, Joel Luis. Y
que pone énfasis en que todo trabajador tiene que estar en un ambiente propicio para realizar sus actividades diarias, ya que en un ambiente que no es del adecuado, pues puede interrumpir las actividades o igual manera ocasionar algún tipo de accidente. Ya, gracias, Joe. Edwin. Lo que yo entiendo es que la mayoría de nosotros con esto creo que laboraríamos o trabajaríamos en un lugar mejor y se hace de enfocar en la estadía mejor sería del trabajador y tanto nos beneficiaría más el empleador como el trabajador. Ya. Lucía, ¿qué cree? Este artículo es muy importante ya que garantiza salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Y eso es lo que un trabajador busca para poder trabajar adecuadamente. Ya, gracias, Lucía. Diana, está alzando la mano. Yo pienso que todos los trabajadores tienen derechos, así como la salud, la integridad, la seguridad, para que así un trabajador se sienta bien física, mental y psicológicamente. Ya, también. Evelyn, ¿qué cree? ¿Cuál es su opinión? Se me fue el internet y antes no más ingresé. Ya, estábamos hablando sobre que en la Constitución del Ecuador, la última que fue actualizada en el 2018, nos menciona que en el artículo 326, que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Entonces, sobre esto estábamos opinando, Evelyn. ¿Qué cree usted? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le parece? ¿No le parece? ¿Cuál sería su comentario? Yo creo que estaría bien porque en la actualidad vemos que estamos viviendo en un mundo que se puede decir que es libre y democrático. Entonces, mientras se tengan las medidas de bioseguridad y el trabajador tenga la seguridad, entonces yo creo que sí. Ya, vamos a analizar un poquito este artículo, ¿ya? Primero, lo que nos menciona es que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores. Aquí, ¿qué nos menciona? ¿No es cierto? Ya está refiriéndose a lo que son los trabajadores, ya que son sus labores, ¿no es cierto? Aquí también menciona o está implícito a los empleadores, porque son ellos quienes brindan lo que son los ambientes, ¿no es cierto? Ambientes adecuados o no adecuados. Y obviamente el empleador tendría que garantizar lo que es la seguridad, la higiene y bienestar. Sin embargo, y la pregunta es la siguiente, ¿será que en todas las industrias existe ese ambiente adecuado o no? ¿Qué cree Josué? Yo opino que está bien. Está Ya, bien el artículo. Y ya, eso. pero ¿usted cree que todas las industrias tienen ese ambiente adecuado y propicio para que realicen un buen trabajo? O sea, depende de cada industria, porque, o sea, hay algunas que sí tienen el ambiente adecuado y otras que no. Ya, vamos a ver qué nos menciona Elsa. Inge, yo pienso que no todas las industrias tienen un ambiente adecuado de trabajo. Hablemos de, por ejemplo, de la minería. En la minería no todo es el ambiente adecuado, ni los equipos de protección. Entonces, si bien es cierto, la Constitución nos está garantizando un derecho, que es primero a la retribución, y después nos indica que tendrá el trabajador
un goce de un ambiente adecuado y propicio que nos garantice la integridad y seguridad e higiene. Y hay algunas industrias que no prestan derechos, ese derecho. Entonces, no se cumple al 100% este artículo, Ya, para exacto. mi criterio. ¿Qué opina Javier? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Desde mi punto de pensar, aquí en el Ecuador, como le podría decir, ni un 50%, ni un 25% tal vez cumplan con lo que establece este artículo, ¿no?, de la Constitución del Ecuador. Porque, bueno, aquí en las empresas, la mayoría de empresas que yo he trabajado, o sea, ellos tratan de ahorrar, de reducir costos y no están viendo lo que garantice la seguridad, la salud, la integridad o higiene o bienestar de sus trabajadores. Lo que a ellos les interesa es producir. Ellos ven solo por ellos, no por el personal. O sea, si es posible, al personal lo explotan y no hacen lo que este artículo 326 menciona. Cabe recalcar que en algunas empresas tienen sus políticas y les exige la ley respectivo a lo que es las empresas de minería o concesionarias transnacionales, ¿no? Ellos tienen una normativa donde los trabajadores son primero, ¿no? Deben cumplir. Ellos tienen su área de seguridad, su personal de limpieza, y sus diferentes áreas, ¿no?, que tratan de cumplir esta normativa. Gracias, Javier. Muy buen comentario. Jofiet, ¿qué nos puede opinar? Bueno, yo creo que no todas, pero sí la mayoría cumplen con este artículo, ya que ha existido también, puedo decir, empresas de que no están al 100% dándoles todos los derechos a los trabajadores, tal vez tienen algún inconveniente o algo que les falta para que los trabajadores se sientan en sí adecuados y se sientan seguros en su trabajo. Ya, gracias, Jofiet. Luis Enríquez. La pregunta es la siguiente. Javier nos decía que un 25% puede ser de las empresas que cumplan. Jofiet nos dice más de la mitad. ¿Usted qué cree? Yo opino que sí es más de la mitad. Claro, habrá empresas que no cumplan con esto, pero en cambio hay otras empresas, yo al menos he trabajado en algunas, sí cumplen con esto, que es velar por la seguridad de los trabajadores, por el bienestar de ellos igualmente. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con el compañero, que es más de la mitad que cumplen las empresas. Listo, Luis. Bueno, verán, desde mi punto de vista puede ser que me equivoquen, pero si bien es cierto, hay empresas, sobre todo las grandes empresas, están obligadas a cumplir con lo que es la normativa de seguridad y obviamente tienen que cumplir, incluso al ser grandes no escatiman esfuerzos para lo que es lo referente a todo tipo de seguridad, no solo los equipos de protección, como estábamos viendo. Sin embargo, entre las pequeñas y medianas empresas, ese número es bastante reducido y son muy pocas las que realizan ese tipo de gestión. Puede ser por el control, puede ser porque no se hagan inspecciones como se los debería hacer. O también puede ser otro punto de vista es por el desconocimiento, porque hay algunos empleadores que desconocen de esto, que tienen que cumplir y pues todo se lo hace, digamos que artesanalmente, ¿ya? Sin embargo, como ustedes saben, el desconocimiento no les libra de la culpa, como se dice, ¿cierto? Entonces, si pasa algo, el empleador va a hacerse cargo,
Hay veces que los empleadores, como les comento, por el desconocimiento, no saben que incluso la seguridad puede tener, va a ser una inversión. Y ellos, como decía Javier, los toman únicamente como gastos, porque van a decir, no, si lo que a mí lo que me interesa es producir y lo demás queda a segundo plano. A veces no se dan cuenta que quiénes son los que producen, son los trabajadores, ellos son el motor de la producción y pues si están enfermos, si hay accidentes, no van a hacer lo mismo, no van a producir de la misma forma. ¿Ya? También hay que decir que en el Ecuador, referente a la seguridad y como les mencionaba, en la primera clase que tuvimos, nosotros nos encontramos en pañales, ¿ya? Porque si bien es cierto, existe normativa de seguridad, no se la cumple y sobre todo los controles en los que debería ser el ente, en este caso el Ministerio de Trabajo, no lo está aplicando, ¿ya? Esto también viene de la mano por la parte del Estado, ¿no es cierto? El Estado debería tener más personas que hagan las inspecciones, más personas que se encuentren en las labores de diferentes industrias, no solo en las más peligrosas. Es por eso que verán, en el Ecuador me parece que existen como unos 30 analistas de seguridad, que son los encargados de realizar las inspecciones a diferentes tipos o lugares de trabajo. Sin embargo, poniendo un punto exacto, aquí solo en la zona 1 únicamente existe un solo analista de seguridad que se encargaría de las inspecciones de seguridad de toda la zona 1. ¿Cuáles son la zona 1? Imbabura, Carche, Esmeralda, Sucumbíos y bueno, si se me va a ir alguno más, pues Esmeralda. Sí, y Esmeraldas también, ¿no es cierto? Entonces, imagínense solo en la zona 1 cuántas empresas existan. Poniendo un número que existan unas 3,000 empresas. ¿Ustedes creen que solo una persona va a poder llegar a todos esos puntos de trabajo? ¿Qué cree Damián? No llegaría a todas las provincias, se puede decir, porque simplemente en un cantón saben haber más de 5 empresas así. Y entonces, creo que tendrían que designar más personal para que hagan esas, ¿cómo se podría decir? Esos controles, ¿no? Así es. Claro que bueno, el Estado se va a defender en el que va a decir el presupuesto es reducido, no estamos en buenos tiempos, el gasto del Estado es bastante amplio en lo que es personal público. Entonces, todo eso va de la mano. Incluso ni el Estado mismo no garantiza eso. O sea, según mi comentario personal, una persona en 4 o 5 provincias no se va a abastecer y solo va a llegar a una cierta cantidad. Y lo que están haciendo únicamente llega cuando existe algún tipo de denuncia, ya sea por un trabajo inseguro o va un trabajador al Ministerio del Trabajo a dar esa respectiva denuncia, ¿ya? Pero a las demás, tomen en cuenta que no solo la seguridad no es solo para las empresas grandes, como decía el compañero en las mineras, que van más de los 100 trabajadores, sino también viene a ser a las pequeñas empresas que son menos de 10 trabajadores y también a las pymes, pequeñas y medianas empresas, que son desde los 11 trabajadores hasta los 50. Entonces sí hay, digamos que esa disyuntiva, ¿no es cierto?, en el que se debería cumplir, pero para esto también necesitaríamos
más controles, necesitaríamos incluso que se pueda generar una cultura de seguridad, no solo aquí, sino en el país entero. ¿Ya? Entonces sí existen bastantes deficiencias. ¿Ya? Y tomen en cuenta que estamos solo viendo lo que es la parte de la Constitución. Vamos a ir desglosando poco a poco de algunas normativas a lo largo de este segundo módulo para que ustedes puedan, digamos, que darse cuenta qué es lo que menciona y sobre todo que ustedes conozcan, ¿cierto? Ya ahora sí van a conocer la normativa y cuando tengan alguna duda, ustedes van a llegar, van a decir, sí, a esta normativa me menciona o les va a guiar a lo que tienen que hacer. Profe, una consulta. Claro, Javier. Tal vez aquí también no entra respectivo a lo que son las normas ISO, a las 9001, 14001, de esas no ingresa aquí porque en una, si no me equivoco, en la 14001, donde es una norma que exige a las empresas a crear un plan de manejo ambiental, algo así. Bien. A ver, buena la pregunta, Javier. A ver, tomemos en cuenta que primero las normas ISO son una serie de, valga la redundancia, de normas en las cuales se tiene primero la ISO 9001-2015, que es referente a la calidad. También se tiene la ISO 14001-2008, que es referente al ambiente. Y la que se refiere a lo que es seguridad y salud en el trabajo es la 45001-2008, si no recuerdo más. Sí, Entonces, recuerdo. este tipo de normas no son de aplicación obligatoria, sino de aplicación opcional. Es decir, que esto lo puede aplicar cualquier tipo de industria indistintamente sea el número de los trabajadores, lo puede aplicar. Lo que le ayudará es a tener una ventaja competitiva hacia los demás competidores, digamos. ¿Ya? Esto también, al tener este tipo de normas, se garantiza que va a tener un sistema de gestión. ¿Ya? Normalmente, este tipo de normas ISO, las empresas que tienen son las más grandes. Las pequeñas o medianas sí van a tener en un punto muy reducido, debido a que eso también implica inversión. Y la inversión que se va a necesitar para la implementación, para la certificación, sobre todo, sí es, digamos que, aunque no es mucho, pero sí va a ser una inversión dependiendo de la industria y de lo que quieran certificarse las empresas. No sé si quedó claro, Javier. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a tener... también nos dice la misma Constitución en el numeral 6, en el artículo 326, que garantiza el derecho de todo trabajador a ser reintegrado a su trabajo y a mantener la relación laboral luego de haberse rehabilitado después de un accidente de trabajo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si de pronto existe un accidente en el trabajo, el empleador no le puede decir al trabajador, ¿sabe qué? Bueno, usted ya, como ya se accidentó, ya no me va a servir en su trabajo, así que bueno, muchas gracias, no, ya le pago su indemnización y ya vaya nomás, ¿no? La Constitución menciona que este trabajador debe ser reintegrado a su trabajo. Obviamente van a haber ciertas circunstancias en las cuales no pueda reintegrarse a la misma actividad que estaba haciendo. Por ende, ahí es necesario realizar una reubicación, es decir, ponerle al trabajador en otra actividad en la cual él pueda desempeñarse y de igual forma seguir ganando su salario. Stacy. Sí, Licen. ¿Qué más podría opinar sobre este artículo de lo que le mencionaba? ¿O qué opina?
Opino que, o sea, este artículo sí estaría bien porque ahí ya nos garantiza que el trabajador tiene que ser reintegrado. Porque en caso contrario de que el trabajador no sea reintegrado, hubiera muchas personas que se hubieran quedado sin trabajo. Porque sí hay muchos accidentes que pasan dentro del trabajo mismo y sí nos tienen que reubicar de puesto. Ya, a ver, Edwin, la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que esto se aplica y cuando los trabajadores tienen un accidente los reintegran o cree que no? ¿Qué piensa? Edwin. En primer lugar, dependiendo de la gravedad del accidente para que le hagan de reintegrar. Porque muchas de las veces, como en el caso de quedarse paralíticos y tienen, hasta donde yo sé, tienen la remuneración y un salario vitalicio que es mes a mes hasta que el empleado se haga de jubilar. Ya, puede ser, pero no nos vayamos al extremo de que digamos que se encuentra paralítico. Simplemente digamos que en el trabajo eh, es un trabajo de manufactura. Él metió la mano y le tuvieron que desmembrar toda la mano. ¿Qué creen ahí? ¿Regresará, no Le regresará? cambian de área, según o sea, el área que se haga de sujetar dicho trabajador. Espera, aquí, Javier. O sea, aquí, profe, hay algo importante, ¿no? En los sectores públicos, o sea, la ley los ampara y tienen la obligación de regresarlos al puesto de trabajo después de haber cumplido el tiempo de reposo o algo que haya dictado en un médico, ¿no? Eso respectivo a lo público. A lo privado, la mayoría de empresas que hacen dependiendo